Hola chicos, en este video vamos a trabajar el tema de el movimiento rectilíneo uniforme, que generalmente se abrevia como MRU, que significa eso, movimiento rectilíneo uniforme, y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que normalmente pues lleva una letrica más, que es este acelerado. Hasta el momento, los problemas que hemos estado haciendo son de movimiento rectilíneo uniforme, abreviado MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Se caracteriza porque la velocidad en este tipo de movimiento, la velocidad es constante y al ser la velocidad constante no hay aceleración, la aceleración es cero. Y bueno, ya en videos anteriores vimos las fórmulas y algunos problemas, ¿no? Estas son las fórmulas que se utilizan. Entonces simplemente vamos a repasarlas en forma rápida en un ejemplito que vamos a hacer en la lámina siguiente. Aquí tenemos un problema que nos dicen que un atleta corre en línea recta, entonces ya sabemos que es rectilíneo, con una velocidad constante de 5 metros por segundo. Ya ahí sabemos que es movimiento uniforme rectilíneo, porque la velocidad es constante, la aceleración es cero. Entonces nuestras fórmulas a utilizar son las fórmulas que vimos en la lámina anterior. Ninguna de ellas pues tiene aceleración. Dice, el atleta comienza a contar su tiempo después que está en la posición 20 metros. Por lo tanto, esto va a contar como la posición inicial, o X sub I, la posición inicial está en 20 metros. Y mantiene su velocidad, es decir, velocidad constante, ¿cuál? Esta de 5 metros por segundo, durante 30 segundos. Entonces me preguntan qué distancia recorrió. Entonces las fórmulas a utilizar serían estas, me las traje por allí de la lámina anterior, porque lo que me preguntan es qué distancia recorrió en esos 30 segundos, es decir, distancia recorrida, desplazamiento, y nos preguntan cuál es la posición final. Entonces, bueno, estas son las dos fórmulas que tenemos que aplicar, distancia o desplazamiento y la posición final, ¿sí? Contando pues con dónde estaba en la posición inicial. Lo vamos a hacer primero la primera pregunta, la distancia que recorrió a los 30 segundos. Entonces vamos a utilizar para calcular la distancia recorrida pues esta fórmula que tenemos aquí. La distancia recorrida, vamos a llamarla delta x, el diferencial de x, lo que se movió en ese tiempo, es la velocidad que llevaba, que era 5, vamos a poner las unidades, 5 metros sobre segundo, por el tiempo transcurrido. Y el tiempo ya vimos que eran 30 segundos. Por 30 segundos. Entonces, para simplificar las unidades, pues simplificamos estos segundos con estos segundos. Y la unidad que me va a quedar, pues es metros, que es la de distancia, ¿no? De distancia recorrida. Entonces, delta x, que es la distancia recorrida, será igual a 5 por 30, 5 por 3, 15, pues serían 150 metros. Esta es la distancia recorrida en esos 30 segundos. En esos 30 segundos recorrió 150. Recuerden que me lo tienen que escribir en letras. Tienen que decir, en esos 30 segundos, el atleta recorrió 150 metros. Muy bien. Para la siguiente pregunta me piden la posición final, es decir, en qué posición quedó finalmente el atleta. Ahora, ¿qué pasa en esta pregunta? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que tenemos que considerar que él partió de 20 metros del punto de partida. Del punto de partida cero hasta el momento que él empezó a contar su desplazamiento, lo hizo a los 20 metros. Es decir, si este es el punto cero, a los 20 metros, acá es que él empezó a contar
ese desplazamiento, lo que transcurrió en esos 30 segundos, ¿no? A una velocidad de 5 metros sobre segundo. ¿En qué posición final, que sería esta, la posición final en que quedó? Entonces, bueno, vamos a utilizar esta fórmula. La posición final sería igual a la posición inicial, esta, que ya la tenemos por aquí, eran 20 metros. Él partió de 20 metros, más la velocidad, eran 5 metros sobre segundo, por el delta del tiempo, que son 30 segundos. Esta es la operación que hicimos hace un ratico, pues 3 por 5, 15, simplificábamos estos dos y me quedaban metros, 150 metros. Esos 150 metros más estos 20 metros que fue de donde partió, hacen 170 metros, 170 metros. Entonces, la posición final del atleta, esto tiene que decirlo en palabras, la posición final del atleta es a 170 metros del punto original de partida. Él partió de aquí y a los 20 metros empezó a contar estos otros y este otro desplazamiento fue de 150. Más estos 20, pues dan estos 170 de desplazamiento final. Ok, en los problemas anteriores habíamos considerado, repito, movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad era constante y la aceleración era cero. De aquí en adelante, pues vamos a ver otro tipo de movimiento donde sí hay aceleración. Entonces, la aceleración, al igual que la velocidad, también la tenemos de dos formas. Una, que es la aceleración media, que está dada por la velocidad sobre el tiempo. La diferencial de la velocidad entre el diferencial del tiempo, es decir, velocidad final menos velocidad inicial, tiempo final menos tiempo inicial. ¿Sí? Aquí sí hay una variación de la velocidad. Y acá, este resultado que me da aquí es una magnitud escalar, es un número. Mientras que la aceleración es un vector. Es decir, ahí sí hay una dirección y sentido. Uno puede decir entonces que la aceleración, si es mayor que cero, aumenta su velocidad, si la aceleración es mayor que cero. Si la aceleración es menor que cero, disminuye, es decir, la persona o el objeto frena, ¿sí? Y si es igual a cero, pues la velocidad es constante, que es lo que estuvimos manejando, movimiento rectilíneo uniforme. Esta sería la aceleración. Ahora, las fórmulas que vamos a utilizar ahora para este movimiento acelerado incluyen la aceleración. En primer lugar, pues la fórmula de la aceleración, la que acabamos de ver, velocidad entre tiempo, diferencial de la velocidad entre el diferencial del tiempo. La velocidad final, bueno, arreglando esta fórmula de arriba, es la velocidad inicial por la aceleración por el tiempo, más la aceleración por el tiempo. La posición final, que antes también la teníamos, pero la teníamos hasta aquí, ahora le vamos a agregar un término con la aceleración. Y acá, esta formulita que velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el diferencial del tiempo. Esas serían las fórmulas que vamos a aplicar en este movimiento acelerado, ¿no? Que tiene aceleración. Ok, hagamos este ejemplo donde tenemos un coche, carro, un vehículo que arranca a una velocidad de cero, es decir, arranca desde el reposo y adquiere una velocidad constante de 4 metros sobre segundos al cuadrado. Me preguntan qué velocidad tendrá el coche después de 6 segundos y cuál es la distancia que habrá recorrido en esos 6 segundos. Entonces siempre es bueno recoger los datos primero. Voy a hacer una tablita con todos los datos que me dan. Me dicen que la velocidad inicial es 0, que es esta. Me dicen que la aceleración es 4 metros sobre segundo cuadrado. Recuerden que las unidades de la aceleración son longitud sobre tiempo al cuadrado.
El tiempo son estos 6 segundos que me dan aquí. La posición inicial no me dicen que parte de una posición específica, así que la asumo como 0. Y me piden la velocidad final y la posición final. Entonces, me traje las formulitas para acá. Me piden velocidad final. La velocidad final es esta, que no le ponen aquí la F, pero esta es velocidad final. Y esta sería mi fórmula a utilizar, que es la única de velocidad que tenemos más sencilla de utilizar. Esta velocidad inicial ya me dijeron que era 0, por lo tanto, entonces utilizaré nada más aceleración por el tiempo. Entonces, mi velocidad final será igual a la velocidad inicial, que valía 0, más la aceleración que me dijeron que era 4 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo, que son 6 segundos. Una unidad de este segundo se va con una de estas, me va a quedar un segundo, uno de esos segundos debajo, y me va a quedar pues 6 por 4, 24. Mi velocidad final es, bueno, este 0 ya no se cuenta, 6 por 4, 24 metros sobre segundo. Y al ladito me van a poner en palabras que la velocidad final alcanzada por el coche o por el carro son 24 metros sobre segundo. Para esta segunda parte del problema, que es la distancia recorrida, vamos a utilizar esta fórmula, que es la de la distancia final, ¿sí? La copié de nuevo acá abajo, entonces vamos viendo. La posición inicial era 0, partíamos de 0, y la velocidad inicial también era 0, por lo tanto este término, miren que nos decía velocidad inicial, nos da 0, por lo tanto vamos a usar solamente esta parte de la fórmula, que nos queda como un medio de la aceleración, que es 4 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo, que es 6 segundos al cuadrado. 6 segundos, y todo el tiempo aquí al cuadrado. Entonces vamos resolviendo. X nos queda, podemos ir resolviendo por partes. 4 entre 2 me queda 2 metros sobre segundos al cuadrado, por 6 al cuadrado es 6 por 6, 36, y ese segundos al cuadrado pues me queda S cuadrado. Este S cuadrado arriba con este S cuadrado debajo se cancelan y me van a quedar solamente las unidades de distancia, que es metros. Y 2 por 36 pues me queda que él recorrió 2 por 36, quedan 72 metros. El coche recorrió 72 metros en esos 6 segundos a una aceleración constante de 4 metros sobre segundos. Y eso lo tienen que escribir a mano. Voy a grabarles un segundo video para hacer este segundo ejemplo.